En línea con la entrevista. Noticieros en línea. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y bueno, estamos aquí de regreso en Noticieros en Línea matutino y hoy tenemos un foro de un tema muy importante, actuante, vivo en este León 2025. El tema de los consejos ciudadanos, hemos visto en los últimos tiempos que el tema de los consejos ciudadanos pues, vive una crisis. Hay consejos ciudadanos en León que fueron impulsados desde hace décadas, desde que el PAN gobierna en León, como un instrumento justamente de la ciudadanía que colaboraría, según la tesis, con el gobierno municipal para sacar adelante proyectos, programas y servir como este instrumento, esta colaboración, pero también colaboración crítica, que desde la sociedad se empuje la participación y que sea también vigilante de los proyectos y del quehacer del gobierno. Y hoy hemos invitado a dos personajes para platicar justamente si los consejos ciudadanos en León están en crisis o no están en crisis. Vemos incluso consejeros ciudadanos que saltan de uno a otro o incluso que son presidentes de un consejo y al mismo tiempo son representantes populares, algo que creo que nunca habíamos visto simultáneamente. Y para eso tenemos hoy a José Arturo Sánchez Castellanos, quien es expresidente en 2 ocasiones del Consejo Coordinador Empresarial, expresidente de Coparmex, exsíndico del ayuntamiento y también pues muy activo en consejos ciudadanos durante los últimos 25 años. José Sí. Arturo, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Miguel, gracias por invitarnos para hablar de este tema tabú, ¿no? Así es, tabú. Bueno, ahorita vamos a ver si no es tabú porque aquí estamos platicando Sí. eso. Bueno, y de este lado tenemos a Juan Antonio Guzmán Acosta, quien es expresidente del Colegio de Contadores de León y del IMEF Guanajuato, y bueno, y ex tesorero también de Concamín. Y hablamos de agrupaciones CCE y Concamín, que son agrupaciones empresariales que a veces han rivalizado en este tema de los consejos ciudadanos. Empiezo por mi izquierda, José Arturo Sánchez Castellanos. ¿Los consejos ciudadanos en León están en crisis? Pues mira, la participación ciudadana, yo no quisiera hacer un poquito de antecedentes, en mi opinión, como la vemos ahora trabajando, desde hace más de 25 años, yo diría con Carlos Medina, empieza a darse mucho más auge, ¿no? Yo recuerdo en octubre de 1991, Carlos Medina, recién asumido gobernador, nombra el primer Consejo Ciudadano de la Feria, ya municipalizado, no porque antes era estatal. Así es. Y de ahí, yo diría, a la fecha, ha habido una gran evolución, pero también últimamente una involución. O sea, una gran evolución porque al principio, efectivamente, se deslindaba, como tú dices, en la ciudadanía, ciertas labores o trabajos de gobierno, sobre todo en organismos descentralizados, para que los ciudadanos fueran los que tuvieran la responsabilidad de ciertas áreas. Y ahí empezó, bueno, Zapal ya existía como Junta de Agua Potable, después ya se hizo un organismo público centralizado, pero a partir de, yo diría, de ese nombramiento del de la feria, surgió el de Explora, surgió el de Bomberos, surgió el de muchos que ahora funcionan en la ciudad en un esquema de participación ciudadana con el gobierno municipal. Pero en aquel entonces, y eso lo he yo comentado muchas veces, el funcionamiento y la fiscalización de esos consejos ciudadanos era muy laxo. No había muchas reglas, había más, digamos, voluntad, un poco más de libertad, si lo queremos ver así, o de autonomía, respecto de la parte normativa, ¿sí? Eso ha venido evolucionando de una manera muy importante, a grado tal que ahora pues son organismos públicos que tienen que sujetarse a toda la normatividad municipal, y los consejeros ciudadanos ya se pasan la línea de ser consejeros ciudadanos, en algunos casos a ser servidores públicos, ¿sí? O ser funcionarios públicos, ¿no? Y eso ha generado muchos problemas. En el trayecto ha habido sanciones para presidentes de consejos, en Zapal, en la propia feria, ha habido presidentes de consejos que han, digamos, aprovechado su puesto para cuestiones personales, y ahorita
como está, los consejeros ciudadanos que administran recursos públicos tienen una responsabilidad en el manejo de los recursos y son susceptibles de ser sancionados y destituidos. Y eso es lo que a veces no se entiende. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer énfasis. Es decir, si tú quieres entrar a la participación ciudadana como está ahorita, tienes que tener cuidado porque puedes cometer, y a veces de manera involuntaria, faltas que te van a llevar a sanciones, ¿no? Y ahí es donde yo digo que tenemos que poner un freno y hacer una modificación. El año pasado lo empezamos a hacer con la feria, pero no se ha materializado. Es decir, bueno, ahorita voy contigo, Sí. voy otra vez, pero porque tocaste varios temas importantes, Sí. autonomía, el tema Sí. de los recursos, pero sí me gustaría preguntarte sobre varios asuntos. Para darle oportunidad a Sí, Juan claro. Antonio Guzmán Acosta. ¿Hay crisis en los consejos ciudadanos? ¿Tú has participado en ellos? Alguna vez me recuerdo que estuviste vigilando el tema de los comités de adquisiciones, hiciste varios cuestionamientos. ¿Ves crisis en los consejos ciudadanos de León? Mira, sí, y además veo una situación, Miguel, de que como nunca hoy son necesarios, y déjame explicar por qué, ¿no? Desde mi punto de vista. Como bien decía ahorita José Arturo, la participación ciudadana realmente surge con aquellos primeros gobiernos del PAN, en donde mucha gente venía de la sociedad civil, aquellas primeras personas, me refiero a los funcionarios públicos y gobernantes de las primeras épocas del PAN, era gente que sin haber sido gobierno se integraba a ser gobierno y entonces con una apertura invitaba a ciudadanos para que aconsejaran. La esencia de un consejo es que te aconsejen, pues. Y en ese aconsejar, pues invitabas a gente que era experta en las materias y tenía cierta ascendencia sobre las decisiones que tomaban. Lo que ha venido pasando, que no hay que perder de vista en la función también de los consejeros, es que el gobierno se ha venido formando más de funcionarios que nacieron siendo funcionarios a la vida profesional y que siguen siendo funcionarios, y que ya no son gente que venga de la sociedad civil como eran aquellos primeros gobiernos del PAN, donde sí había gente que se integraba desde afuera, ¿no? Ahora es gente que nació dentro del sistema, que sigue estando en el sistema y que seguirá estando dentro del sistema como funcionario, ¿no? Entonces, hoy más que nunca es necesario que vengan consejeros de fuera, pero las condiciones, desde mi punto de vista, que deben tener los consejeros son preponderantemente técnicas. Necesitamos gente que sepa de la parte técnica en los consejos, y no que lleguen ahí por distribución de cuotas, porque le toca tanto a tal organización y tanto a tal organización, o porque es de mi grupo político. O sea, tenemos que migrar de ese tipo de consejos hasta que sean consejos eminentemente de gente que sea de la sociedad civil, pero que tenga capacidades técnicas para lo que la están invitando, ¿no? Ese es un tema importante y hay varios temas que abordó José Arturo, pero me voy a la autonomía, y que es algo que abordabas ahorita, autonomía. Los consejos ciudadanos, en teoría, hay una cámara, un organismo empresarial que propone a una persona y la autoridad lo valida. ¿Tienen autonomía? Habló de autonomía José Arturo Sánchez. ¿Tienen autonomía las cámaras para decir a quién mando, o el alcalde o la alcaldesa en turno les dice, mándame a fulanito, quiero a fulanito? A ver, siguiendo la línea del tiempo que comentaba antes, evidentemente en la parte administrativa y el manejo de los recursos ya no hay autonomía, y no debe de haber autonomía. Son recursos públicos, tienen que estar fiscalizados, tiene que haber normatividad, Pero me refiero más bien a la otra parte. Ajá. La parte, digamos, del criterio, de la libertad de opinión. Ahí debe de haber autonomía. Obviamente en esta administración no ha habido autonomía, o sea, hemos vivido lo que yo recuerde, lo más bajo en participación ciudadana, al haber intercambio de presidencias y de consejeros de uno a otro, sin el mayor recato y al contentillo en este caso de la alcaldesa. Eso fue obvio, ¿no? Lo que pasó en la Feria Explora, ahí se perdió toda esa independencia de criterio, porque fue una decisión propia y compromisos propios de la alcaldesa para poner y quitar Esto presidentes. no ocurría antes. Eso, a ver, no tan descarado como ahorita, ¿no? Yo te diría, no tan grotesco como se dio ahora, ¿no? En donde un presidente termina y luego se va a otro consejo, ¿no? Y ahí el problema es que para esto se prestan los organismos también, ¿no? Porque finalmente todo queda en un nombramiento
que efectivamente existe en un documento de una institución, de una cámara, en donde lo nombras, pero obviamente ese nombramiento viene convalidado. Sí, claro, no, viene solicitado, viene trabajado, viene cabildeado, si tú quieres saber, en donde se violenta la autonomía en ese sentido. Entonces caemos en este supuesto que tenemos ahora, en donde pues creo que nosotros como sociedad, como organismos intermedios, pues estamos nosotros mismos tirando la autonomía y sometiéndonos al criterio y a los gustos, a las estrategias de los gobernantes, en este caso de la alcaldesa, ¿no? Ok, interesante porque habla del tema de los organismos empresariales, que también es decir, no solamente es la alcaldesa que dice, o el alcalde que dice, viene, va fulanito, se requiere también la convalidación y el aval del organismo. Voy a regresar, vamos a ir a una pausa, José Arturo Sánchez Castellanos por un lado y Juan Antonio Guzmán, y voy a regresar con Juan Antonio Guzmán Acosta para ver tu perspectiva, si crees que esta práctica es ahora más acentuada, si ha venido, si es una práctica que se observa desde hace mucho tiempo, sobre todo porque a veces, y tú has estado más cerca de Concamín, pues Concamín parecía que era nada más, salvo con Ricardo Sheffield, como el espectador en este tema de las propuestas de consejos ciudadanos. Vamos a una pausa. Gracias. Estamos aquí en este foro sobre consejos ciudadanos en noticieros en línea. Bueno, regresamos. Son las 8 de la mañana con 19 minutos, estamos de regreso con este foro sobre consejos ciudadanos, participación ciudadana, con José Arturo Sánchez Castellanos y Juan Antonio Guzmán Acosta. Me quedé con Juan Antonio Guzmán Acosta. Es esto de el manoseo de los consejos ciudadanos, de que de que les mandan línea desde Palacio Municipal, mándame a mándame a aquel. Yo, por ejemplo, ahorita a mí sí me cuesta trabajo pensar que Coparmex un día se levantó y dijo, ahora queremos que nuestro representante, nuestro enviado en la feria sea Héctor Rodríguez, le mando un saludo a Héctor Rodríguez, o que en Explora dijeran, queremos que David Novoa celebrar su gran gestión en la feria y mandarlo a Explora. ¿Hay autonomía? Fíjate, tocas un tema bien interesante y yo en lo personal siempre he sido crítico del tema, porque al final dejas fuera muchos organismos que con capacidades técnicas pudieran aportar mejores capacidades de gente a los diferentes consejos. Tuve el honor de presidir en alguna ocasión el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, y algo que decíamos, oye, ¿por qué nada más se distribuye entre poquitas cámaras esto y por qué no se abre a los profesionistas en general, a la ciudadanía en general? Siempre con el objetivo de tener a quienes mejores capacidades técnicas tengan y puedan hacerlo de mejor manera, porque regularmente con mejor capacidad técnica sueles tener más independencia mental. ¿Cuándo hiciste esa propuesta, Juan Antonio? No, pues en el año 2017, que fue cuando me tocó a mí. Estaba Héctor López Santillana como López Santillana, ya de salida él, porque hay que recordar que él estuvo realmente hasta el 2018, si no me falla la memoria. Pero al final de cuentas fue una propuesta que se hizo, no como propuesta, Miguel, sino ha sido la parte crítica de decir, oye, ¿por qué no se abre a todos los organismos a que la sociedad civil pueda participar? Porque localizarlo en algunas cámaras empresariales siempre te da una distorsión, porque en esas cámaras no participa un gran número de empresarios, son grupos pequeños que se van rotando los órganos de gobierno dentro de las cámaras, y que ¿por qué no decirlo? En muchas ocasiones son segundas generaciones de personas que hicieron mucho por la ciudad hace algunos años, y que ahora las segundas generaciones no en todos los casos tienen las competencias para estar en algún consejo, pero por ser hijos son invitados, ¿no? Eso también es un tema relevante, ¿no? Ok, ahora, esto de las segundas generaciones y la participación, el Consejo Coordinador Empresarial ha tenido, o los organismos afines han tenido normalmente este privilegio de proponer, y hemos tenido incluso alcaldes que han salido de las propias cámaras, que han salido de los consejos, y recordamos a Jorge Carlos Obregón Serrano, a Luis Ernesto Ayala Torres, no Ricardo Alanís, no tanto. También fue presidente de Canacintra. Pero también fue presidente de Canacintra. Es decir, finalmente ha sido como una especie de convenio, regla no escrita entre el PAN y algunos sectores empresariales, ¿o no es así, José Arturo? Pues así fue muchos años, como decía Juan Antonio, hasta que ya también se rompió esa tradición, si lo queremos ver así, o ese convenio, como lo mencionas, y a partir de Ricardo Sheffield ya no ha habido empresarios en
encabezando, digamos, la presidencia municipal, ni siquiera como candidatos, ¿no? A partir de ahí siguió Ricardo Sheffield, Bárbara Botello, Héctor López y ahora Alejandra Gutiérrez, que no han salido de las instituciones empresariales ni de los organismos intermedios, sino también de carreras políticas personales e individuales, ¿no? ¿Y crees que esto ha minado la participación ciudadana, el perfil de los consejos ciudadanos, el hecho de que lleguen alcaldes que no, que son más de la burocracia partidista? Pues es que yo lo que veo es que un alcalde lo que necesita son consejeros a modo, ¿sí? Consejeros que sean que trabajen de la mano con ellos, pero que no les generen problemas, ¿no? Que no ejerzan mucho esa autonomía que deberían de tener, ¿no? Entonces, y eso pues tú me conoces y me conocen, es la antítesis de lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso que a algún alcalde le sirve más a alguien crítico, a alguien con autocrítica, a alguien que señale, a alguien que no necesariamente obedezca todo. Eso le sirve más a un alcalde, en mi opinión. Claro que muchos alcaldes o alcaldesas no están de acuerdo, dicen, no, yo prefiero a alguien dócil, a alguien que me aplauda, que me eche porras, y trabajar con él, ¿no? Esas son dos formas de ver las cosas de manera diferente y respetables, pero definitivamente, en mi opinión, sirve mucho más la crítica constructiva, la crítica que propone, la opinión que cuestiona, que el aplauso y la coba y el reconocimiento desenfrenado, que eso pues muchas veces hace que se pierda el piso, se pierda la dimensión, se pierda la realidad, ¿no? Entonces, cuando un alcalde o alcaldesa van y tienen el contacto con la sociedad, sobre todo con las partes de la sociedad que está organizada, que tiene en consejos, en cámaras, en colegios, pues a veces la percepción se pierde, ¿no? Porque pues entre tanta adulación, entre tanto reconocimiento y entre tantas porras, pierde realmente la noción de lo que está sucediendo. Ok, es iluso pensar esto. ¿Tú crees que sea iluso pensar esto, que un alcalde, porque luego dice, pones la iglesia en manos de Lutero, una frase coloquial conocida, es iluso pensar que un alcalde pueda buscar contrapesos, o que tendría que buscar, o dejar que los entes sean autónomos, porque también estaríamos hablando de cámaras que le están facilitando esa labor al alcalde o a la alcaldesa de poner consejeros a modo. Fíjate, yo coincido plenamente con lo que dice José Arturo. A mí me parece que uno de los graves temas que ha venido pasando es que también los organismos intermedios en general, o sea, tanto cámaras, colegios, todos estos organismos intermedios, debido a en mucho el exceso de recursos que se le ha designado por parte del gobierno a esas cámaras y principalmente cámaras, a los colegios realmente no les destinan recursos, pero entonces te vuelves un poco como un apéndice de gobierno y dejas la parte crítica, y a mí me parece que para un gobernante lo más valioso es que te digan tus verdades, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no eres sabio, no alcanzas a ver lo que tienes detrás de ti, lo que está viendo la otra persona regularmente que tú no ves es muy valioso para ti, para la toma de decisiones, y a mí me parece que eso debería de romperse en algún momento, y quizás la forma de romperlo tiene que ver con abrir la participación y que haya quien evalúe qué consejeros tienen las capacidades técnicas para subirse a ser consejeros, y no nada más porque vienen de algún lado, ya con eso les abra la puerta en automático, ¿no? A mí lo digo, y seguramente a José Arturo también le toca, por ejemplo, ves tesoreros en los consejos que no tienen la más mínima idea de lo que es el tema de una información financiera, de un estado financiero, pero son tesoreros porque alguien los propuso, y dices, oye, ¿por qué lo propusieron si no tienen las capacidades? Pues porque viene propuesto de esta organización. Entonces tiene que haber una evaluación técnica, porque eso es lo que va a hacer que mejore la parte de los consejos, ¿no? Y bueno, no dejar de pasar, también en la parte de los gobernantes, pues hemos tenido una degradación en el tipo de gobernantes. El día de hoy pareciera ser que los políticos en general, en lugar de estar dispuestos a este diálogo con la ciudadanía, pues se satisfacen con irse a tomar fotos y abrazar a todo mundo, y tú ves que hoy se hace la política abrazando a todo mundo y tomando fotos con los abrazos, y pues eso ya no es la política de altura que en algún momento se vivió en este estado, ¿no? José Arturo, en estos más de 25 años que tienes en los organismos empresariales, casi 30, yo me acuerdo cuando te presentó Oscar Garza Romo, ¿Sí? En tiempos de Vicente Fox como Sí, presidente de Caballo Kinder. Exactamente. En el 97. Hay todos los alcaldes quieren esta corte de aduladores, esta corte de adulación. Hay algunos que dirías, yo creo que fue más, le gustaba un poco más. ¿Podría poner alguna excepción a la regla? Pues que yo recuerde, así que ellas digan
prefiero el crítico que el aplaudidor. No identifico a alguno, porque pues obviamente como alcalde no quieres que nadie te haga ruido, por lo menos públicamente, ¿no? A lo mejor te podría decir internamente o a nivel, digamos, no público, pues sí haya habido más apertura de algunos que de otros, definitivamente, pero yo creo que como gobernante en general, yo diría no nomás alcaldes, incluso gobernadores, hasta presidentes, pues los contrapesos no son así como, y lo vemos a nivel federal, pues esto es más claro que nada, ¿no? O sea, los contrapesos, entre menos haya para los gobernantes, son mejores, pero al revés, entre más contrapesos haya por parte de la sociedad, vamos a tener mejores gobernantes, mejores administraciones y mejores resultados. Eso es evidente, y no digo que la participación ciudadana se convierta en una especie de oposición de ninguna manera, pero sí de un contrapeso. Esa es en mi opinión, la visión que debe de prevalecer. Yo soy un contrapeso. Si yo soy un presidente de un organismo, soy un presidente o soy líder sindical, o soy presidente de un colegio de profesionales, es el contrapeso, es decir, analizar y ser crítico con lo que está haciendo la autoridad y decirlo. Y si tengo acceso a la voz pública, decirlo públicamente, y si no, también decirlo en privado. Yo no creo que a los gobernantes en general, pues eso, por lo menos públicamente, les digamos que tengan toda la abertura como para decir, sí, critíquenme, ¿no? Podríamos más o menos, a lo mejor en relación a lo que tú preguntas, yo sí le reconozco, por ejemplo, a Ricardo Sheffield, que en su momento financiaba al Observatorio Ciudadano y le daba unos pliegues y aguantaba vara, ¿no? Entonces ahí por lo menos, dijo, bueno, pues son independientes, reciben recursos del municipio y aún así me critican, pues aguanto. Pero lo que primero quiso Bárbara Botello decir, quítale el recurso público, eso, porque de por sí nos madrean, pues entonces por lo menos que no sea con nuestro dinero, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, tengo unas preguntas, ya ahorita me dice la producción que hacemos, y Juan Antonio Guzmán Acosta, sobre este tema, los consejos ciudadanos tienen que ser, o las cámaras empresariales se vuelven cómplices también de los alcaldes en turno, o sea, es decir, con tal de mantener privilegios, se cuadran ante la autoridad. La verdad es que sí, yo creo que no cómplices, pero sí un apéndice, yo creo que sería la palabra. Y yo no sé si José Arturo también lo alcanza a percibir, pero también hay una baja de nivel en los liderazgos, en las cámaras, en las asociaciones, y cada vez más. ¿Por qué? Porque luego resulta que entonces el mejor presidente de una cámara no es el que es contrapeso para los asociados, sino es quien más recursos obtiene del gobierno, del municipal o del estatal, y entonces eso te lleva a que cada vez tengamos menos contrapeso en las cámaras, porque desde la política interna de la cámara o del colegio de profesionistas ya no se ve tan bien al que es contrapeso, se ve mejor al que es apéndice porque obtiene más cosas de allá. Entonces eso lleva a que haya también en nuestra historia, pues en las cámaras y en los colegios de profesionistas, también es que hay una baja de nivel en los liderazgos por esa situación que es perversa, pues. Ok, perfecto. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir a un tercer bloque, porque tengo unas preguntas, algunas que me está instruyendo Rita Zamora, y otras de algunos amigos de ustedes que también quieren escuchar su opinión. Vamos a una pausa y regresamos en este foro sobre consejos y participación ciudadana. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos al cierre de este foro. Les voy a pedir ser lo más concreto posible porque hay algunas reflexiones pendientes. Óscar López, consejos ciudadanos, pero pues ya son los mismos ciudadanos en esos consejos. Edgar Maya, los consejos solo sirven para la caja chica personal de los presidentes de los mismos, para el municipio el PAN, bolsa de colocación de proveedores para recibir su correspondiente moche. Kikis Calleja, saludos a José Arturo Sánchez Castellano, siempre trabajando para que las cosas salgan lo más transparente. Gracias, Kikis. Aldo Fabián Trejo, saludos al contador Toño Guzmán Acosta. Y bueno, la pregunta de Rita, que me parece clave e importante, aquí está Rita Zamora, dice: ¿qué opinan de David Noboa como uno de los consejeros más polémicos de la actualidad, y que al igual que Héctor Rodríguez parece uno de los favoritos del gobierno en turno? En el caso de David Noboa me detengo porque nunca había visto yo a un presidente de un patronato que al mismo tiempo es senador. O sea, es decir, ¿es esto lo ideal? O sea, es decir, un presidente de un consejo que al mismo tiempo es
representante popular de un partido político. Esa es la aspiración. Se sienten, oigan, los empresarios llegaron al poder. Juan Antonio, perdón. Mira, yo creo que, digo, y teniendo una situación muy parecida en cuanto a la representación popular con lo que pasa con David, porque yo el día de hoy soy diputado federal suplente, creo que sí, desde mi trinchera, que puede ser la misma que él, luego no se percibe como que realmente tengas un cargo, porque pues tú sabes, los suplentes realmente no hacemos nada mientras no entremos en funciones. Sin embargo, yo creo que sí se deben de tener en cuenta siempre que pues fuiste electo en una fórmula y que en esa fórmula pues el día de hoy no ejerzas o no ejerzas, eres un representante popular, en el caso del senador, en el caso mío diputado federal, y que tiene ciertas limitaciones. Yo creo que la limitación tendría que venir del mismo de decir, yo no puedo estar al frente de un consejo ciudadano porque el día de hoy tengo una representación popular por haber ido en fórmula, ¿no? Me parece que es más ahí el tema de que debió haber venido de él el decir, saben que no puedo en este momento. O sea, pero ¿de quién es la culpa? Es decir, cuando él es electo coordinador, candidato a senador, ya estaba en consejos ciudadanos. Cuando él es senador suplente, ya es, o sea, es decir, parece un círculo vicioso. ¿Dónde está la culpa de quién? ¿Quién lo hace? ¿Quién acepta? No, yo creo que es quien lo propone, pues está, y nuevamente es la parte política, es el candidato o es el gobernante, y pues él obviamente busca ese perfil que le sume, ¿no? En su fórmula, en este caso, para el Senado, o en algún otro nivel. Yo creo que es de la persona. Yo creo que ahí sí es la persona decir, oye, espérame, yo ahorita no puedo ser senador porque estoy enfrentando esta responsabilidad ciudadana, y yo no puedo o no debo, digamos, porque lo único que voy a hacer es voy a politizar lo que estoy haciendo como ciudadano, que eso es lo que sucedió en el caso de David, ¿no? O sea, al dar un paso hacia la política, aunque sea como candidato suplente o senador suplente, en automático estás, quitándote el manto ciudadano y te vas al manto de la política, y el manto de la política es susceptible de ataques y de críticas y entonces algo que debe ser ciudadano, que debe ser, imparcial totalmente, vertical, por lo menos los críticos, la oposición, los regidores, los diputados de oposición, pues en este caso los regidores, pues entonces ya ven a esa figura de esa presidencia como algo, como dice Juan Antonio, como un apéndice del PAN. ¿Sí me explico por qué? Porque su presidente, aunque sea suplente, pues fue postulado por un partido político para un puesto, etcétera, etcétera. Entonces, tú, al aceptar ese tipo de responsabilidades, tú mismo, digamos, contaminas tu función y generas, pues, la politización del propio organismo, y entonces lo hace susceptible de muchas críticas y de muchas adversidades como las que en este caso tuvo David en su gestión, y sobre todo pues en estos comparecencias que hacía, que era objeto de muchos ataques, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Así. Ahora, déjame decirte, no es el único caso, hay un caso previo de hace muchos años, pero también muy conocido, de Jorge Carlos Obregón. Ajá. Él siendo propuesto por la Cámara de Comercio para ser el presidente de la feria. Ajá. Luego se hizo síndico, siendo presidente de la feria, y se echó como 2 años de síndico. Exacto. Estamos hablando ya de tiempos. Y de ahí brincó alcalde. Exacto. Entonces, por eso esa es una prueba que también sirve de trampolín. Por supuesto. Y no es obviamente el fin, ¿no? Así es. Bueno, y Mario Medrano, saludos a Mario Medrano, dice, en la evolución de la participación ciudadana en los consejos municipales en León, claramente se ve una sintonía política entre los presidentes de estos organismos y la presidencia municipal. Ante ello, el marco normativo desde 1992 también evolucionó al grado de hacerlos responsables de actos administrativos, lo que comentaba José Arturo, y con impacto económico y social. Antes esa participación en los consejos era una legitimación de transparencia financiera y buen gobierno con figuras empresariales y sociales con liderazgos indiscutibles. El marco normativo es una restricción para la participación, está muy acotada en términos del acto de gobierno y sus consecuencias. Esta es una causa o sea, el hecho de que ya tengan que asumir responsabilidades acota, ¿limita la participación ciudadana? Bueno, yo creo que hay varias cosas que limitan. Una de ellas definitivamente la responsabilidad, pero yo diría también que en consejos luego puedes solamente participar quien tiene el tiempo y quien tiene las posibilidades económicas, que esa es una limitante también
importante, pues porque los tiempos de participación en los consejos regularmente son tiempos que tú tomas de tu práctica, en el caso de José Arturo y mía, por ejemplo, profesional, o que tomas de tu actividad que realizas para vivir, ¿no? Entonces eso limita a que mucha gente que pudiera participar en consejos dice, yo no tengo el tiempo, no tengo la posibilidad de dejar de trabajar para ir a aportar a mi ciudad, y entonces también eso limita. El marco normativo claramente, digo, también limita, porque hay muchos que dicen, no, yo no le entro porque si me equivoco en algo voy a tener la responsabilidad de un funcionario público sin ser yo funcionario público, ¿no? Pero déjame decirte algo muy importante, y es a lo que me refiero, coincido con Juan Antonio, pero eso se debe de corregir, o sea, porque efectivamente, sí, como dice Juan Antonio, pues si alguien dice, oye, yo voy a entrar ahí y voy a tomar decisiones y luego van a andar correteando la Contraloría por una equivocación, o peor aún, por una mala actuación. Eso ya se corrigió concretamente en el patronato de la feria, el año pasado, en la reforma al reglamento. Todo el mundo se fue por la reforma de los boletos y todo este rollo, pero hay una reforma muy importante, que señala que los consejeros ciudadanos ya no tienen ningún tipo de responsabilidad administrativa. Obviamente se les quitó la representación legal a los consejeros, se les quitó la facultad de firmar los contratos, de tomar ciertas decisiones, y todas ya recaen en el director general, ya no en los consejeros ciudadanos. Entonces las decisiones de ese patronato son ahorita responsabilidad del director general Alonso Limón. Los consejeros encabezados por Héctor Rodríguez y todos los demás son consejeros que pueden definir el rumbo, la visión, incluso la vigilancia, y participan en la toma de decisiones, pero quien las ejecuta es el director. Y entonces ese consejo de la feria ahorita está blindado contra un acto de responsabilidad, porque no tienen facultades ni para firmar un contrato. Antes, y sucede muchísimo todavía ahorita, los presidentes de los consejos firmaban los cheques, sí. Hacían las transferencias. Entonces, como que no me digan que no tienen responsabilidad, si pueden hacer un cheque de millones de pesos un día y cobrarlo, ¿verdad? Eso ya no se puede hacer en el patronato de la feria, ya quedó delimitado, más que esa reforma, pues no fue tan taquillera, pues, ¿no? Exacto. Bueno, estamos terminando una reflexión final. Les pediría a ambos, y agradeciendo su participación, ¿hay futuro? Y sobre todo lo pregunto porque, por ejemplo, miembro de Coparmex León, de ahí surgió quien hoy es presidente del patronato de la feria. Es decir, hay futuro porque Coparmex tiene un consejo, o sea, es decir, no hay nadie que sea una voz disidente en ese consejo, para decir, oigan, no está correcto eso, tenemos que ir por otro lado. ¿Hay futuro en esto? ¿Hay futuro en la participación ciudadana, autónoma, que sea contrapeso, que le ayude a gobernar al alcalde, a la alcaldesa, y no solamente sea una corte de adulación? José Arturo, gracias por la participación. Juan Antonio, José Arturo primero, por favor. Yo creo que sí hay futuro en dos partes. Como te decía, hay que hacer las reformas suficientes para delimitar muy bien la función del consejero ciudadano en ciertas acciones y decisiones, y la de los servidores públicos, separarlo, no revolverlo como está ahorita en casi todos lados. Como te digo, el único que ya lo hizo fue el patronato de la feria. Sí hay futuro ahí, pero en mi opinión, y yo habiendo sido presidente de Coparmex, y a mi estilo, pues digamos, es los organismos intermedios, llámese cámaras, sindicatos, colegios, lo que sea, deben de ser contrapesos. Si no vas a hacer ahí contrapesos, si vas a hacer la comparsa del gobernante, mejor no te metas, en mi opinión, ¿no? Claro que hay una corriente que piensa lo contrario y es respetable, ¿no? Pero tenemos que ser contrapesos, tenemos que ayudar al gobernante a gobernar, pero con opiniones críticas, para que esté siempre el gobernante, pues, preocupado de lo que de las opiniones, de sus errores, y que esté vigilando sus decisiones. Alguien que está ahí para aplaudirle, para nada más, o incluso no mencionar las malas decisiones, pues no, como sociedad creo que no nos suma, no se necesita, pues, ¿no? Perfecto. Juan Antonio, una reflexión final. Yo creo que sí es muy necesaria la participación ciudadana, más por el momento que estamos, no nada más a nivel nacional, sino también estatal y municipal. Yo creo que se necesita la participación ciudadana de gente capaz, que tenga las competencias adecuadas, y que además se reestructure lo necesario para que sí sea evaluado quién entra a un consejo ciudadano, no nada más porque viene palomeado, a veces por él mismo. A mí me ha tocado, lo platicábamos ahorita, yo mismo me palomeo y me autopropongo y voy para adentro. Claro. Yo creo que sí se tiene que evaluar quiénes están
en los consejos y a partir de esa evaluación darle participación a la ciudadanía de acuerdo a sus capacidades, no nada más porque lo señaló fulanito, pues va para adentro, ¿no? Ok, entonces nos está diciendo que no nada más hay dictaduras en los partidos No, políticos, también en las cámaras empresariales. También en las cámaras tenemos nuestras pues ya historias. dejaste ahí el balón votando para una siguiente conversación. Juan Antonio Guzmán Acosta, gracias José Arturo Sánchez Castellanos por esta plática y esta conversación que espero sea útil para la discusión pública y lo que viene en estas decisiones. Son las 8 de la mañana con 47 minutos, vamos a una pausa y regresamos.